Perfectamente, ingeniero. Muchas gracias por el retorno. Bueno, antes que nada, espero que todos tengan una muy buena tarde, noche, ¿verdad? Iniciamos la jornada del día. Se van a ir sumando seguramente que los demás compañeros. Y en honor al tiempo y a la gente que ya se conectó, quisiera dar inicio a la jornada de hoy, puesto que mañana tenemos que proseguir con esto y como ya saben ustedes, al ser una jornada virtual no puede durar más de 2 horas, ¿verdad? 1 hora 30 es normalmente lo que suele durar esto. Bueno, antes que nada quiero un poco familiarizarles con la tarea que ya está presta en la plataforma. No sé si todos pudieron acceder a esa tarea. Recibí algunas consultas de la conformación de grupos y del plazo. Creo que lo de la conformación de los grupos di algún detalle de que me gustaría que sea hasta 5 personas puedan conformar cada grupo. eh, y por otro lado, que el plazo, en este caso, sea hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles de la semana que viene, para que yo pueda también ya puntuar ese trabajo sobre biomimética. Les va a gustar muchísimo ese trabajo, puesto que tiene mucho que ver con la tecnología, las innovaciones y cómo la ciencia, en función a la naturaleza, va haciendo esa prácticamente esa imitación. Por eso se llama biomimética el capítulo sobre el cual van a estar trabajando. Si hay alguna consulta con relación al trabajo, este es un poco un espacio en donde quisiera yo aclarar si hay alguna duda, algún detalle que pude pasar por alto para ese trabajo. A ver si alguien tiene alguna consulta, alguna Buenas duda con tardes, relación. profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Adelante. Una consulta tengo. La extensión del trabajo, más o menos, ¿cuánto serían las hojas? ¿Un poco extenso o bien resumido como usted pretende que le entreguemos? Prefiero que sea un resumen, bien resumido, en el sentido de que hay mucho que esgrimir con relación a cada uno de los temas, pero me interesa mucho que ustedes hagan un resumen. Hay un detalle metodológico del trabajo en la plataforma. Ustedes van a ir leyendo un poco y no existen límites de extensión, pero me gustaría que no sea muy extendido. Me gustaría que se pueda prácticamente resumir el sentido de todos los procesos tecnológicos en función al aprendizaje en base a la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que me interesa, pero sí me interesa el relato de cómo la ingeniería, por ejemplo, a partir del Martín Pescador, estableció la construcción del tren bala. La, a partir de la idea de un ornitólogo, ¿verdad? Por ejemplo. Me interesa que el relato eh, ponga de manifiesto el origen, ¿verdad? De la innovación y por otro lado también que evidencie la innovación en función a la naturaleza. Eso es lo que me gustaría que se note, porque puede ser muy resumido y en ese resumen falta algunas cosas, pero me interesa un resumen bien completo. A eso voy, ¿verdad? Entonces no hay un límite mínimo de hojas. Yo entiendo que con 5 o 6 páginas es más que suficiente, ¿verdad? Eso. Y puede ser menos, puede ser 3 páginas también, pero más de 10 páginas es demasiado, por ejemplo. Ahora, ese trabajo, yo entiendo que tiene esa metodología, por eso me gustaría que ustedes se familiaricen en la plataforma con la metodología para que luego podamos nosotros aclarar algunas dudas que tengan en el grupo a lo largo de estos días previo a la entrega, ¿verdad? Que va a ser hasta el miércoles de la semana que viene. Eso por un lado, y yo entiendo también que ya la licenciada Serena les adelantó el tema de la clase presencial o aún no.
No, profe, todavía no nos dijo nada. Ah, ya. Bueno, ella va a anunciar eso, creo que a través de un aviso en la plataforma misma o en el grupo de que va a ser. Yo les adelanto un poco a ver si, eh, qué les parece, ¿verdad? Yo propuse que sea el sábado 5 de abril, que es de mañana en 8 días, en Ayolas, ¿verdad? Esa sería nuestra clase presencial. Va a ser una clase bien interesante porque vamos a tratar un poco de desarrollar en esa clase todo aquello que no es tan factible en forma virtual. Entonces sería para el sábado 5 de abril, si Dios permite, en Ayolas. ¿Qué les parece? Sin problema. Perfecto, ingeniero. Genial, genial. Bueno, eso es con relación un poco a los avisos que quería dar en este lapso. El trabajo práctico, si tienen alguna duda, si tienen algo que aclarar, estoy presto como para eso en el transcurso de estos días. Y lo de la clase presencial, les adelanto un poco, me atrevo a adelantarles, quedó la licenciada Serena en que iba a oficializar ese aviso a través de los medios que tenemos de comunicación, ¿verdad? Así es que por un lado está aclarado también eso. Bueno, hoy nos toca hablar de la unidad número 2 y en relación a nuestro módulo nos toca hablar de la ecología de las poblaciones y la comunidad. Ustedes saben de que al hablar de la biosfera nosotros tenemos que hablar desde un sentido genérico a nivel del átomo y luego vamos consolidando cómo el átomo, la molécula, la partícula va formando la célula, por ejemplo, y esas células van formando tejidos, esos tejidos forman los organismos y así sucesivamente aparece una serie de taxonomías dentro de lo que nosotros llamamos la comunidad biológica, ¿verdad? Entonces voy a tratar un poco de que me funcione esto de cambiar. Ahí sí. ¿Les cambió a ustedes también la Sí, diapositiva? profe. Sí, profe. Correcto. Este es el resumen de lo que hoy vamos a tratar parcialmente de desarrollar porque mañana lo vamos a terminar de hacer, ¿verdad? El contenido de esta unidad habla de poblaciones, del concepto de una población, atributos de la población, forma de crecimiento de la población. Vamos a hablar de todos esos pormenores que yo entiendo que ustedes están súper en conocimiento de cada una de estas cosas porque el 99% de ustedes son especialistas en medio ambiente. Vamos a hablar también de la interacción entre dos especies, de los tipos de interacción entre dos especies. Finalmente vamos a hablar de las comunidades, del concepto, de las características de la comunidad y de la naturaleza de la comunidad. Es una unidad bien sencilla, pero a la vez muy interesante por todo lo que significa algunos fenómenos ecológicos en función a estos comportamientos taxonómicos desde el propio organismo hasta un biotopo, por ejemplo. Así que vamos a ir hablando de eso. Y las actividades que vamos a tener van a ser, en primer lugar, esto que estamos teniendo, que es la clase expositiva virtual sincrónica. Vamos a tener un trabajo práctico grupal y un control de lectura en la plataforma. Bueno, aquí podemos ver eh, un bosquejo de la biosfera. Le tenemos al planeta y ya hemos hablado la clase anterior que el planeta tiene tres componentes fundamentales que son la litosfera, que es la parte sólida o continental, la hidrosfera, que es la parte líquida, oceánica en general y las aguas dulces en un 3% como máximo, y la parte gaseosa, que es la atmósfera. Bueno, cuando nosotros hablamos de la existencia de seres vivos dentro de este contingente de litosfera, hidrosfera y atmósfera, ya hablamos de biosfera.
porque hay vida en el agua, hay vida en el aire y hay vida en la tierra. Entonces, si pueden fijarse en el gráfico, aparece el átomo, la molécula, aparecen los orgánulos celulares, las mismas células que pueden ser las procariotas, las eucariotas, el tejido, que es ya, como ustedes saben, la formación de células especializadas, dependiendo de a qué tejido nos estamos refiriendo. El organismo en sí, ahí tenemos como ejemplo a un organismo muy particular. La población, que es el conjunto de individuos de la misma especie. Y vemos la biocenosis. La biocenosis tiene que ver con un conjunto de especies diferentes dentro de un hábitat, pero en interactividad, ¿verdad? Vemos aves, vemos cuadrúpedos y otros organismos dentro de un hábitat, y a eso le llamamos biocenosis. Hay un conjunto de poblaciones diferentes que conviven. Y el ecosistema finalmente es el conjunto de estas especies con otras poblaciones también, pero ya en connivencia con el medio, podríamos decirle, abiótico. Y ese medio abiótico es el aire, es el agua, es la tierra, y a eso le llamamos ecosistema. ¿Por qué? Porque hay un sistema en el que en esa casa que representa la palabra eco se convive. Hay diferentes ecosistemas dependiendo un poco de algunas características diferenciales entre si es un ecosistema acuático, es un ecosistema terrestre o u otro ecosistema. Y finalmente hablamos de los biomas. Y cuando hablamos de los biomas, sí, hablamos del bioma marino, del bioma terrestre, como algunos ejemplos de biomas. Quería mostrarles este bosquejo para que ustedes vean de que así como nosotros en nuestras familias tenemos esa interactividad como población, podríamos hablarles de la misma especie, finalmente nos juntamos también con otras especies y formamos una comunidad en el caso de que tengamos animales, tengamos plantas, especies forestales, etcétera. Llegamos a formar una comunidad y nos insertamos dentro de un ecosistema cuando esos ambientes tienen particularidades o peculiaridades. Hablo del ecosistema. Por ejemplo, una laguna, un lago, un río, un arroyo, tienen denominaciones específicas para constituir esos ecosistemas, por ejemplo, y los seres vivos que habitan en esos ecosistemas. Bueno, empecemos a hablar del concepto de población. Población, como todos saben, es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que ocupan el mismo hábitat. Creo que está de más decir de que al hablar de especie, hablamos de una franja taxonómica, porque existe un árbol taxonómico que va definiendo la clasificación de cada individuo, y las especies normalmente son una parte crucial dentro de la identidad de, del individuo como tal, y a eso le llamamos especie. Les doy un ejemplo. Eh, el nombre científico, por decirles, de un vegetal, eh, Daucus carota, la zanahoria. Carota es la especie. Entonces, ese nombre, carota, le define con ciertas características muy particulares a la zanahoria carota. Pero su género es parte de su taxonomía
y también determina algunos caracteres más generales que comparte con especies diferentes. Es decir, hay muchos Daucus, pero la zanahoria es la carota, Daucus carota, ¿verdad? Y estos nombres científicos, en este caso, es la coyuntura entre el género y la especie. Ahora, al hablar de población, hablamos del conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie. Si yo voy a hablar de una población de lechuga, hablo de componentes de individuos de la misma especie y también que están ocupando el mismo hábitat, ese espacio en el que realmente es sostenible para ellos el desarrollo. También se puede entender como el conjunto de individuos u organismos que pertenecen a una misma especie y que habitan el mismo lugar, por lo que intercambian, y esto es importante, material genético por medio del proceso reproductivo y generan descendencia fértil. Eh, Cuando hablamos de mm, organismos hoy en día con el tema del mapeo genético o con el mapeo del genoma, se hacen muchas hibridaciones. Un híbrido no tiene la posibilidad cierta de generar individuos de su misma especie en la siguiente generación. En cambio, las poblaciones constituidas por individuos de la misma especie, para que se constituyan en una población, deberían de volver a generar individuos con características análogas a la misma. Por eso dice, por lo que intercambian material genético por medio del proceso reproductivo y generan descendencia fértil. Bueno, veamos los atributos de una población. ¿Por qué nos interesa mucho el análisis de una población? Porque muchas veces podemos nosotros, en nuestro quehacer humano, sobre todo como una especie que forma parte de la cadena alimenticia, hablo de la especie humana, eh, nosotros no solamente somos o consumidores o depredadores o productores, nosotros nos constituimos lastimosamente como especies que muchas veces queremos ser una especie controladora de la cadena alimenticia o de la cadena trófica. Es ahí donde entender e interpretar estos atributos de la población nos hace entrar en razón de que no podemos ser controladores de la cadena alimenticia. Bueno, podemos serlo, pero no debemos serlo a- hasta el punto de que muchas veces por hacer aquello podemos nosotros pagar consecuencias eh, cuando tenemos una injerencia fuera de contexto dentro de un ecosistema, dentro de un hábitat o dentro de un biotopo. Nosotros podemos realmente irrumpir algunos procesos que deberían de ser de una u otra forma en el normal de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a trazar una ruta, yo voy a tener que irrumpir el camino subterráneo de algunas aguas que particularmente no son visibles a simple vista, valga la redundancia. Y esa obra humana, una obra de ingeniería, que es una ruta, puede estar irrumpiendo las líneas de agua, isohidras, le llamamos nosotros, isohidras, que son flujos subterráneos que siguen el agua. Por eso muchos de los caminos o muchas de las rutas o las obras de ingeniería han hecho que se irrumpa flujos subterráneos de agua y por eso vemos muchos cementerios de cursos hídricos. Este era Arroyo Peat,
Riachoque, así le llamamos, ¿verdad? Son un poco algunos conceptos que quería poner de manifiesto para entender de que estos atributos de la población también tiene que ver con cómo la población afecta al biotopo, es decir, a la parte del suelo, del agua, del aire, etcétera. Pero veamos las características de una población. Una de las características tiene que ver con el tamaño, la otra tiene que ver con la densidad de la población, la otra con el patrón de distribución que varía mucho de una especie a otra o de una población a otra, la dinámica también de la población, es decir, cómo se manifiesta en una población el nacimiento, la mortandad, la migración. Al hablar de migración, inmigración o emigración. Entonces, natalidad, mortalidad y migración tienen que ver con dinámica de población y también la estructura poblacional. Vemos cada uno de estos temas a continuación. Hablemos inicialmente del tamaño de la población. Corresponde al número total de individuos que están presentes dentro de la población. Eso es el tamaño de la población. Puede ser muy costoso en términos de tiempo y dinero medir el tamaño de una población y muchas veces es imposible. Pero los científicos generalmente hacen un cálculo del tamaño poblacional al tomar muestras. A través del muestreo, los científicos lo que hacen es determinar o proyectar el tamaño poblacional. Los métodos más importantes son el cuadrante, la captura y la recaptura, que son métodos para determinar a través de muestreos el tamaño de una población. En el caso de algunos organismos inmóviles, como en el caso de los vegetales, o muy pequeños y lentos, como microorganismos, se puede utilizar unos entramados llamados cuadrantes. Para organismos que se mueven, como en el caso ya de animales superiores, mamíferos, aves o peces, a menudo se utiliza la técnica de la captura y la recaptura. Esto tiene que ver un poco con cómo se puede medir el tamaño poblacional, no cuantificando todo lo que exista en el universo poblacional, sino a través de muestreos, capturas y recapturas. A ver. Bueno, densidad poblacional. Cuando hablamos de tamaño, nosotros no nos referimos a qué tan intensa es esa población. Pero al hablar de la densidad poblacional, nosotros hablamos del número de organismos ya por unidad de superficie. Esta información es tan importante que algunas poblaciones pueden estar muy apiñadas y se determina como una población que tiene una alta densidad poblacional y como una fuerte interacción entre los miembros de ese ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de vegetales, la caña de azúcar con una densidad de 8 individuos por metro cuadrado tiene una mayor competencia por los recursos que uno que solamente tenga 2 individuos por metro cuadrado. Es muy obvio, de sentido común, ¿verdad? Para interpretar nomás que densidad es la cantidad de individuos por superficie. Para el caso de poblaciones, en este caso diferente ya de animales que se movilizan, también se torna un poco complicado el tema. La densidad cambia constantemente y por lo tanto es muy difícil estimar la densidad poblacional en el caso de los animales, sobre todo de los silvestres, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la densidad debe estimarse también, en el caso de los animales, a través de un muestreo de población.
La densidad se expresa según el área en el cual se encuentra la especie. Y es obvio también eso. En el caso de que hablemos del medio terrestre, se expresa en función al área o a la superficie, como por ejemplo metro cuadrado, kilómetro cuadrado o hectárea. En el caso de ganadería bovina, nosotros hablamos de la carga animal por hectárea. También se puede hablar por kilómetros cuadrados y también se puede hablar por metros cuadrados. Esto va a depender mucho justamente de la intensidad de la densidad, o sea, del nivel de la densidad. En un medio acuático se expresa en función de unidades de volumen, como centímetro cúbico, decímetro cúbico o metro cúbico. Si las poblaciones se encuentran asociadas al fondo marino, como en el caso de los frutos de mar o poblaciones marinas, algas, corales, la densidad se calcula por unidad de superficie. La densidad de las poblaciones humanas, denominada densidad demográfica, también se calcula a través de censos periódicos. Eso es diferente otra vez, ¿verdad? Esto es para interpretar un poco de que la densidad fluctúa en cuanto a la magnitud con la que se mide y la unidad de medida en función al medio o al hábitat, sea terrestre, sea marino, o puede ser también que podamos medir la densidad poblacional de algunos hongos o micoplasma en el aire, ¿verdad? Que también se puede medir, o la población o la virulencia, valga la redundancia, de algún virus, también se puede medir en el aire. ¿Me están siguiendo? ¿Me están copiando? ¿Están escuchando? Perfecto, Escuchando. ingeniero. Ok, ok, sigo entonces, prosigo. Sí, sí, profesor. Bueno, otra característica poblacional es el patrón de distribución de los individuos de una población. ¿Qué significa el patrón de distribución? Es la descripción de la ubicación espacial con relación al área en la que se encuentra un individuo. Se indica la presencia y la ausencia de un organismo a través de ese patrón de distribución. Las formas de distribución varían normalmente en función al tiempo, ya que va a depender de las condiciones ambientales, por un lado, el ciclo reproductivo, el clima y la habilidad de los organismos para llegar a ese lugar. Entonces, cuando hablamos de distribución, podemos empirizar y decir, bueno, es la forma en que se esparcen los individuos dentro de un área. Es la forma en que están dispersos los organismos. Se conocen tres tipos de distribución de la población. A ver, la primera es la distribución uniforme u homogénea. La segunda es la agrupada o agregada. Y la tercera es la aleatoria o azarosa también se le llama. Estos son los tres tipos de distribución de la población. Normalmente suelo preguntar esto, ¿cuáles son los tres tipos? Y veamos nosotros que algunas especies, por ejemplo, siguen estos patrones, ven la agrupada o agregada. Normalmente los microorganismos buscan tienen ese patrón de distribución al colonizar, por ejemplo. Vamos a ver más adelante eso. Dinámica de las poblaciones. En algún momento de sus vidas, la mayoría de los organismos se van desplazando, se van dispersando, provocando un cambio en el número de individuos de su población. Eso es parte un poco de la dinámica. El potencial biótico corresponde a la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas y la resistencia ambiental. Es muy importante este término resistencia ambiental. ¿Por qué? Porque el potencial biótico tiene muchas veces un comportamiento en función a la resistencia ambiental, por no decir siempre, ¿verdad?
casi siempre. Entonces, el potencial biótico corresponde a la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas y la resistencia ambiental, a las restricciones también sobre el crecimiento poblacional que establecen los factores bióticos y también abióticos del medio ambiente. Algunos ejemplos de resistencia ambiental incluyen interacciones de especies, la disponibilidad limitada de nutrientes, la sequía, las inundaciones, el espacio disponible, entre otros. Van a ver ustedes más adelante que hay especies que vencen fácilmente la resistencia ambiental y tienen un alto potencial biótico. Las ratas, por ejemplo, las cucarachas, por ejemplo, Periplaneta americana. La cucaracha tiene un reverendo potencial biótico y tiene una alta capacidad de vencer la resistencia ambiental. Veamos si tenemos algunas. Bueno, al hablar de dinámica siempre, tenemos que hablar de estos 4 elementos que hacen a la dinámica poblacional también. En primer lugar, la natalidad. En segundo lugar, la emigración. A ver. En tercer lugar, la inmigración y la mortandad, que es prácticamente lo paradójico a la natalidad, ¿verdad? Lo antagónico a la natalidad. Entonces, esta es la dinámica. Nacer, en este caso, emigrar, que significa salir de un hábitat y buscar otro hábitat. Inmigrar es llegar a un hábitat desde otro hábitat. Y la mortandad, obvio, ¿verdad? Tiene que ver un poco con parte del proceso biológico que tiene 4 principios: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y la mortandad forma parte de ese proceso. Pero muchas veces la mortandad tiene causas particularmente ajenas al ciclo biológico de las especies. Ocurren por motivos ajenos a la biología natural de las especies o de las poblaciones. Normalmente tienen que ver con irrupciones también antropológicas. Bueno, empecemos con la natalidad. ¿Qué es la natalidad en esencia? Es el número de nacimiento de una población en un periodo de tiempo determinado. Esto determina también el potencial biótico, es decir, eh, reproducirse en condiciones óptimas. Pueden ver ahí algunas imágenes, ¿verdad? De cómo una especie y otra muestra su flujo reproductivo, ¿verdad? Y vemos la fórmula también de la tasa de natalidad, que tiene que ver con el número de nacidos por el número total de individuos de ese hábitat por 100 normalmente, para que tengamos el porcentaje, o por 1000 también podríamos multiplicar, ¿verdad? Normalmente se multiplica por 100 para tener el porcentaje de natalidad, la tasa de natalidad. Reitero, el número de animales nacidos dividido el número total de individuos. Así se determina la tasa de natalidad. La mortalidad es conocida como la disminución de una especie de una población debido a individuos que fallecen en un lapso de tiempo determinado respecto también del total de la población. Lo mismo, la tasa de mortandad es el número de especies muertas sobre el total de individuos de ese hábitat por 100. Entonces es igual la fórmula con relación a la natalidad, la mortalidad. La inmigración es la llegada de un número de individuos que ingresan en una población dada. Y pueden ver aquí la flechita que indica que la inmigración es la entrada a la población y la emigración, que viene a colación, es la salida de esa población. Y dice, emigración es la salida
de individuos de una población hacia otro lugar, hacia otro hábitat. Al contrario de la inmigración, contribuye a disminuir la densidad poblacional junto con la mortalidad. Bueno, estructura de una población. Hablamos ya ahora de la estructura. Al hablar de la estructura de una población, hay algunas peculiaridades también. Las poblaciones pueden estar clasificadas o divididas en etapas o en clases de edad de importancia ecológica. Y en este caso hablamos de una etapa pre-reproductiva, de una etapa reproductiva y de una etapa post-reproductiva. Bueno, imagínense una población de vacunos. Imagínense la etapa pre-reproductiva. Tenemos la etapa de ternero, por ejemplo. La etapa reproductiva ya, una etapa en la que los bovinos están como para recibir la reproducción, ¿verdad? Y la etapa post-reproductiva que tiene que ver con una edad ya eh, en que ya no hay reproducción, ¿verdad? Que ya la longevidad del animal hace que ya haya pasado ese periodo reproductivo. Lo mismo, por eso es importante que cuando hablemos de una estructura poblacional, nosotros tengamos la capacidad de identificar en qué medida se da la proporción entre estas edades cronológicas de las especies, de cuánto hay o qué porcentaje hay de especies en periodo prereproductivo, reproductivo y posreproductivo. ¿Cuánto tiempo los individuos permanecen en cada etapa? ¿De qué depende? Depende normalmente del ciclo de vida de la especie a tratar o a estudiar. Entre las especies anuales, la duración de la etapa prereproductiva tiene poca influencia en la tasa de crecimiento de la población. Reitero, entre las especies anuales que tienen relativo corto periodo, la duración de la etapa prereproductiva tiene poca influencia en la tasa de crecimiento. En organismos con tiempo de gestación variables, la duración del periodo prerreproductivo tiene un profundo efecto sobre la tasa de crecimiento de la población. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque realmente ese desarrollo inicial va a garantizar la resistencia de la población dentro de su hábitat. Los organismos de vida corta generalmente aumentan de manera rápida, con un breve intervalo entre las generaciones. Por ejemplo, hablemos de la Aedes aegyptis. Increíblemente, eh, la reproducción de estos insectos, en este caso del Aedes aegypti, un mosquito, ¿verdad? Tiene un cortísimo, pero brevísimo y no importante periodo prerreproductivo, pero ese periodo reproductivo es tremendamente exponencial. ¿Por qué? Porque el mosquito en sí tiene una alta capacidad en un periodo y es ese periodo reproductivo en el que, por ejemplo, el huevo de un Aedes aegyptis puede increíblemente resistir 8 meses de sequía y apenas llueve y eh, entra dentro del proceso de nacimiento del mosquito, ¿verdad? Entonces, la resistencia ambiental es prácticamente nada para el potencial biológico de este insecto, ¿verdad? Las poblaciones de organismos con vida larga, como en el caso ya de otras especies como elefantes, ballenas, aumentan lentamente y claro, justamente por el periodo de vida y tienen una gran separación entre un periodo y otro, ¿verdad? Eso es normalmente lógico dentro de especies que tienen un ciclo de vida más largo.
y entre los que tienen ciclo de vida más corto, como en el primer caso las especies anuales, y en el caso de los mosquitos que no viven más de 30 a 32 días, esto es eh, totalmente distinto, ¿verdad? Su ciclo es prácticamente un mes. Bueno, aquí tenemos un histograma en el que en la ordenada, en el eje Y, o el vertical, vemos el número de insectos. Y en la abscisa, en el eje X, podemos ver el tiempo, cómo el tiempo se distribuye en el eje X y en el eje Y, la población de insectos. Analicemos en primer lugar eh, esta etapa de oviposición, huevo dice. ¿Ven? La curva roja, unida por la línea de puntos, cómo es abrupta la población. O sea que es exponencial la oviposición con relación al tiempo, así como también va cayendo, ¿verdad? Pero en poco tiempo la oviposición gana mucha población potencial, por un lado. Por otro lado, vemos el estado de larva, ¿verdad? Que también sigue teniendo una característica de alta tasa de crecimiento poblacional. Luego, el estado de pupa ya baja un poco ese periodo. Estamos hablando de un insecto. Y el estado adulto tarda un poco más para llegar a ese estado adulto. Pero, y ven aquí la población total en verde, eh, la población total, ¿verdad? Pero lo que yo les cuento aquí en el caso de los insectos es que ellos tienen una gran ventaja del potencial biológico en la oviposición. Por eso, en el caso del control de esta población, que normalmente queremos hacerlo nosotros como seres humanos y es casi imposible, hay que controlar la oviposición. Pero la oviposición prácticamente tiene una alta resistencia también ante la resistencia ambiental, valga la redundancia. Es resistente a muchos de los productos químicos que se utilizan hoy en día, aunque parezca lo contrario, ¿verdad? Entonces, lo que quería yo mostrarles aquí es cómo en una población de ciclo corto, que prácticamente duran días, en el caso del mosquito, la oviposición es crucial para ellos, porque esta oviposición hace que ellos estén en letargo esperando el mejor eh, periodo ambiental para reactivar su vida y su ciclo, ¿verdad? Entonces, es para mostrarles un poco cómo es muy diferente entre una especie y otra la propagación, ¿verdad? Bueno, formas de crecimiento de la población. También tenemos que entender de que la población, aparte de su estructura, que vimos de que hay una estructura prerreproductiva, una reproductiva y una posreproductiva, también hay formas de crecimiento. Y aquí es donde vamos a seguramente que insistir sobre lo que ya estamos viendo. Hay un crecimiento al que le llamamos de tipo exponencial y otro crecimiento al que le llamamos sigmoideo o logístico. Entonces, para no confundirnos, a mí me gustaría que le llamemos exponencial y sigmoideo. Se le llama sigmoideo por la curva que sigue el desarrollo del crecimiento poblacional nomás dentro de su periodo reproductivo. Entonces, veamos. Empecemos con el tipo exponencial. Por cada unidad de tiempo que pase, la población se multiplicará por una cantidad constante, en el caso del crecimiento exponencial. Mientras más grande será n, mayor será el crecimiento. Es decir, la población que
es como recapitalizar los intereses dentro. Si yo tengo un ahorro, mis intereses se van recapitalizando y prácticamente la población aumenta en función a la recapitalización de mis intereses. Supone un crecimiento continuo e indefinido. Ven ustedes cómo esta población se va desarrollando. Tenemos otra vez aquí nuestro histograma de frecuencia. Tenemos en el eje Y el número de individuos. Aquí 10 a la cuarta, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez en el eje X el tiempo. Y vemos cómo en el caso de esta gráfica que tiene la forma de la J, la forma de una J, los individuos se van multiplicando en forma exponencial, ¿verdad? La multiplicación es exponencial con relación al tiempo. Inicialmente es baja la multiplicación, luego va subiendo, pero a medida que sube, sube mucho más porque la existencia de nuevas poblaciones hace que el potencial reproductivo también aumente. Porque en poco tiempo estas poblaciones, normalmente se da en el caso de los insectos, adquiere en poco tiempo individuos en la población con periodo reproductivo. Ese es el fenómeno que se da, biológico en este caso. El crecimiento exponencial, en este caso, sucede en circunstancias especiales y por un tiempo limitado. Y justamente hablamos de las ratas. Aquí vemos cómo, en este caso, se va formando la curva de la J. Aquí vemos el tiempo, las generaciones, ¿verdad? Y vemos el número de individuos en el eje Y. Y vemos aquí aparece una rata, aparece otra, pero llega un momento en el que la población exponencialmente se acelera. Entonces, prácticamente en poco tiempo, a medida que avanza la multiplicación, esa multiplicación cada vez más es exponencial. Entonces, y aquí aparece en estas cajas de Petri, pueden ver ustedes, cuando una población invade nuevos hábitats favorables, ¿ven? Puede ser un PDA, un caldo de cultivo, y ven cómo se forman algunos mohos, hongos, algunas bacterias. Entonces, se forman un crecimiento que tiene esa característica de J, de la J. Y entonces le llamamos a eso crecimiento del tipo exponencial. Luego, el sigmoideo o logístico supone que la población no crece indefinidamente y mientras mayor sea su densidad, más lento será el crecimiento. Se detendrá cuando la población alcance un límite denominado capacidad de carga. La curva de este gráfico tiene la forma sigmoidea, casi la forma de una S. Por eso yo preferiría que le llamen crecimiento sigmoideo, porque como se darán cuenta, aquí aparece el número de escarabajos adultos, es un insecto también con ciertas características muy particulares a diferencia del resto de los insectos y el tiempo. Inicialmente no hay demasiada velocidad en el crecimiento, luego sí aumenta la tasa, pero llega un límite en el que la población ya se mantiene constante. O sea que el ciclo reproductivo, por más de que exista un aumento de la población, igual ya al llegar a un nivel se mantiene constante. Y esto está muy en función a los recursos que disponen los microorganismos. En este caso, el escarabajo tiene ciertas exigencias ambientales y nutricionales que si no se dan, la población no va a poder crecer. Normalmente mantiene un tope, ¿verdad? El crecimiento sigmoideo o logístico sucede cuando las poblaciones nuevas se estabilizan como resultado de la resistencia ambiental. Y ahí tenemos el ejemplo de los peces, ¿verdad? Cómo va aumentando, ¿verdad? El
la población, pero al llegar a un nivel se mantiene, ya se mantiene el periodo de multiplicación dentro de la población. Ya no, más de eso no va a poder crecer. Es fundamental esto para determinar inclusive el manejo de ciertas especies dentro del ecosistema, puesto que muchas veces las tecnologías traen consigo algunos manejos que pudieran también no estar en consonancia con estas curvas de crecimiento, aunque hoy en día ya esto es de conocimiento nato dentro de lo que significa los paquetes tecnológicos para producir ciertas especies. Pero hablo de las especies silvestres que es de nuestro interés en el ámbito ecológico, ¿verdad? Que muchas veces eh, se encuentran con mucha resistencia ambiental para seguir multiplicándose. Por ejemplo, el ciervo de los pantanos. Ustedes saben muy bien que el ciervo de los pantanos muere por inanición cuando hay una pulverización masiva con glifosato, porque eliminamos los alimentos que pudieran constituirse en su única fuente, son muy selectivos, ¿verdad? De alimento y mueren por inanición, o manovare agui, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros la resistencia ambiental. También estas especies tienen este comportamiento. Las poblaciones crecen hasta el número máximo de individuos que su ambiente pueda mantener y por lo tanto estabilizar. Bueno, y este tema de capacidad de carga se utiliza mucho en el caso de la ganadería, pero es un término que nació de manos de un científico ruso, eh, Georgy Gauss, quien realizó el siguiente experimento, muy obvio, muy lógico, ¿verdad? ¿Y para qué? Para determinar los factores que estabilizaban el crecimiento de la población. ¿Qué hizo? Colocó algunos ejemplares de un tipo de escarabajo, Tribolium confusum, en una caja con 16 gramos de alimento. En este caso, el alimento era harina. Y contó periódicamente el número de individuos a lo largo de 150 días de experimento. Reitero, él lo que hizo fue probar cómo se multiplicaba esta especie de escarabajo poniendo en una caja 16 gramos de harina y contando periódicamente el número de especies que se iban sucediendo a lo largo de estos 150 días. En otra caja puso el mismo número de escarabajos, pero añadió 64 gramos de harina, 4 veces más que en la primera caja, que eran 16 gramos. Consecuentemente, el tamaño máximo alcanzado por la población de la primera caja fue de 650 escarabajos, mucho menor que en la segunda, que llegó a 1.750 escarabajos, en el caso de la primera caja. El experimento de este investigador permitió llegar a una conclusión simple, obvia, pero importante. Cada tipo de ambiente puede soportar una cantidad máxima de individuos. En ese caso, los dos ambientes diferían solo en referencia al alimento disponible. Este fue, por lo tanto, el factor responsable de la diferencia en el crecimiento de las dos poblaciones del escarabajo. Esto es un ejemplo para entender este tipo de crecimiento sigmoideo en el caso del escarabajo. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Voy a tratar de irme un poco. Profesor, yo tengo una consulta. Sí, adelante, por favor. Ese fenómeno que se suele ver en Inglaterra, ese suicidio en masa de población de roedores, ese fenómeno, ¿cómo era que se llamaba? Desconozco, mira que me sorprendes Sí. y es muy interesante lo que estás diciendo. Si alguien del grupo maneja eso, ¿es una suerte de canibalismo o ellos mismos se auto...
Eh, en una publicación de muy interesante, era que Sí, salió que es común que en ciertas campiñas aumenta grandemente la población de roedores, ¿verdad? sí. Que ellos mismos realizan suicidio de masa cuando ven que la cantidad de alimento es escasa. Entonces van con suicidan en masa para poder dejar, digamos, a una población que son, digamos, los descendientes, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir, ¿verdad? Sí. En Voy el a buscar caso, ahora, eh, ¿cómo? hay- en el caso, me interesa mucho la forma en que ocurre ese control poblacional, habida cuenta de que si ellos se autodestruyen, es una cosa, pero si existe un canibalismo, es también un poco una suerte del control poblacional por parte de un legado poblacional, no individual, sino poblacional. Mm. Y puede ser No, eso. en este caso no es canibalismo, se llaman roedores del Ártico, son llamados lemming, dice, ¿verdad? Que se suicidan saltando desde elevados acantilados. Fueron filmados en Canadá y hay un documental, ¿verdad? Que se grabó de Wilderness en 1958. Interesantísimo es, porque es la Sí, primera vez que yo escucho, ¿verdad? sí, Los roedores tienen una particularidad y que nos pone triste muchas veces, porque sabrán ustedes que según la ciencia, los roedores son lo que más dolor aguanta. Todos los roedores, que por eso la necesidad de roer, eh, al crecerles la parte dental, ellos tienen que roer porque el dolor es insoportable según la ciencia, ¿verdad? Que determina el nivel del dolor a través de algunos estudios que le hacen, ¿verdad? Y que se suiciden otra vez estos roedores es bien particular, ¿verdad? Porque es la primera vez que yo escucho en realidad. Y puede sí. ser que hayan otras especies también que hagan lo mismo. Pero es muy interesante el análisis que ustedes pueden hacer de cómo muchas veces eh, existen individuos o poblaciones de especies que no se pueden controlar, que no es que no se pueda, pero pareciera ser un mensaje de algunos ecosistemas el hecho de un abrupto crecimiento poblacional de algunas especies. No sé si algunos quieren mencionar algunas que tengan de repente como ejemplo por ahí. A ver si alguien quiere sumarse para un comentario, algo. Específicamente, ¿cómo dijo, profe? Si ustedes tienen algún, al- alguna duda, alguna curiosidad respecto a cómo algunas poblaciones de individuos crecen en forma inadvertida, crecen desde el punto de vista de que el ser humano no los puede controlar, porque el ser humano pues, Mm. es la especie controladora, ¿verdad? Y entonces, eh, Pero muchas de las poblaciones de animales están sí, mucho también en función a la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Uno de los claro. ejemplos que tenemos, por ejemplo, el tema de las palomas en el Chaco, ¿verdad? Las palomas del Chaco, en forma natural, creo que ponían un huevo o algo así para reproducir cada tanto, no sé cada cuándo se reproducen. Pero cuando los menonitas empezaron a plantar sorgo y maní, ¿verdad? En vez de poner un solo huevo, ponían tres, cuatro, ¿verdad? Entonces, inclusive se acortaba su reproducción. Por eso hoy en día, por ejemplo, las palomas son una plaga en Chaco Central, ¿verdad? Y ahí es donde se promociona la cacería de palomas. Que muchas de las poblaciones, digamos, animales están muy en función de los alimentos. Entonces, cuando hay Claro. poco alimento, hay poca reproducción.
No sé si a eso se refiere. Me refiero, sí, solo que hay especies cuyo comportamiento es muy particular, en el caso de los insectos, por ejemplo. En el Mm, caso de los insectos hay un comportamiento, porque el ciclo de vida es más corto y el crecimiento es exponencial muchas veces. mm, Muchas veces es exponencial y trae consigo muchos problemas ambientales, como cuando hablamos de vectores, por ejemplo, porque los vectores transmiten enfermedades. sí, Entonces, al hacer eso, hablamos un poco de una suerte de desequilibrio, pero que cuando uno analiza la homeostasis o el reequilibrio, tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, mm, Ustedes habrán leído mucho sobre las dudas que existe con el origen del virus del COVID, ¿verdad? Del COVID. Hay sí, demasiados mitos y hay demasiadas pseudo verdades, ¿verdad? Entonces sigue la duda siempre, ¿verdad? Con relación a este virus y que tiene que ver con ni siquiera un microorganismo, sino porque los virus no son considerados microorganismos, son entes que tienen ciertas particularidades imitando a microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo. Y así, Pero yo sí, también creo que hay que tener de repente en cuenta, em, como usted dijo, el ciclo, ¿verdad? Los ciclos, las alteraciones que van sufriendo también por los cambios que se van dando en el ambiente. Yo creo que eso también tiene mucho que ver a la hora de ver, eh, al haber invasiones, ¿verdad? De diferentes tipos. Yo creo que esas alteraciones también tienen mucho que ver, el tema de la radioactividad, o sea, las mutaciones también tienen mucho que ver a la hora de la multiplicación en cuestión a especies invasivas. efectivamente, ese es un factor no menor, ¿verdad? Cuando hablamos mm, del tema de la mutación o de algunas aberraciones cromosómicas, eh, aparte de lo que significa la incidencia hoy en día masiva de la UV, de la radiación ultravioleta, también existe una inducción humana. Nosotros los agrónomos hacemos radiación en semillas para la variabilidad del genoma. Y, por ejemplo, hacemos irradiación de semillas con cesio, con cobalto, de soja, de maíz, de maní, de trigo, para que al azar haya una variabilidad, buscando, claro, ventajas, pero también eso trae consigo algunas alteraciones que no estaban dentro del libreto, ¿verdad? O no estaban dentro de lo que uno esperaba. Y bueno, sí existe un desequilibrio. Ahora, volviendo al tema nuestro de las poblaciones, hay ciertas características que cada individuo manifiesta dentro del régimen poblacional y es importante que veamos nosotros ese comportamiento. Por decirles, es increíble que en el caso de las himenópteras, en el caso de las hormigas, el Exaú o el Aquiqué. Ustedes saben de qué se alimenta, ¿verdad? Estas hormigas se alimentan no de las hojas, como no, muchos creen, ¿verdad? Se alimentan de un hongo, ¿verdad? sí, Y estas hormigas tienen un régimen disciplinario porque pertenecen a un patrón poblacional que se mueven y justamente tiene mucho sentido el tema del suicidio también de la rata aquí con esto, ¿verdad? Estas hormigas llevan las hojas hasta sus nidos que tienen bajo tierra, pero ellas salen 15 días a recoger hojas y 15 días permanecen sin salir. Y durante esos 15 días se alimentan del hongo que fermenta a partir de esas hojas que ellas recogieron. Pero normalmente, hoy en día, se le pone el fungicida, el Cebomirex, ¿no? ¿Conocen el Cebomirex? Entonces estas hormigas llevan e incrustan dentro del nido y terminan no generándose el hongo, puesto que los fungicidas están ahí. Y las hormigas no
salen a realizar otro trabajo y mueren por inanición. Es una forma de controlar la población. Mueren de hambre estas hormigas, porque no se forma el hongo, entonces, claro, la falta de alimento hace que mueran, ¿verdad? Entonces, parece un suicidio también, pero habría que entender que hay una respuesta al patrón poblacional de que ellos están muy organizados y es que como las abejas, las hormigas en general, tienen esa peculiaridad, ¿verdad? Hay otros organismos que van mutando. Hay hormigas que ya no responden a esos patrones. Es decir, ya hay alteraciones en los patrones ecológicos también. Lo que dijo la compañera, hay Pero muchos Fe, cambios. eso también mencionando, ¿verdad? Efectivamente que eso tiene también un proceso de adaptabilidad, ¿verdad? De estos seres. Entonces, tipo que esa mutación va cambiando. Lo mismo con lo que estuvimos hablando, con lo que mencionó del COVID. O sea, Sí, sabemos que las bacterias y los virus tienen mutaciones y cada vez se van perfeccionando más. Entonces, en ese proceso yo creo que todo ser vivo, de alguna u otra manera, también tiene cierto afecto, o sea, que le afecta esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, como vemos que el clima, que todo va cambiando, entonces todo va modificándose sí, y se van adaptando las especies y sobreviviendo las que más se adaptan al ambiente. así mismo es. Espectacular. Y es importante este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque siempre hay discusiones con relación a la sucesión ecológica, con relación a lo que dijiste nomás. Algunas personas creen que muchos de los cambios son normales, la dinámica sucesional. Y tenemos que nosotros también entender que algunas de estas dinámicas han sido abruptamente aceleradas, ¿verdad? Y por muchas cosas, ¿verdad? No hay que irse ni a uno ni a otro extremo, pero muchas de las condiciones ambientales, nosotros los seres humanos lo hemos transformado y, sin ni siquiera tener la necesidad de hacerlo, eh, por muchas angurrias, ¿verdad? Por muchos intereses que responden más inclusive a lo que necesitamos, a lo que precisamos, sin hacer apología de la indigencia ni de la pobreza, ¿verdad? Pero importante es la función, el rol de los ecólogos en ese contexto. También la de los ecologistas, pero por sobre todo la de los ecólogos, como para ponerle la ecuación al problema y no el mito y no la creencia y no la fe nomás, sino esa ecuación científica como para interpretar algunas cosas que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Y que no son. Bueno, vamos a proseguir un rato más, son 19:40 un rato. Voy a tratar de volver, a ver si alguien me ayuda. ¿Cómo yo vuelvo? A ver. eh, ¿Ven la presentación o no? Sí, estás hablando Está, hace rato de capacidad de carga. ok. Bueno, nos quedamos aquí. ¿Hay qué diapositiva ven? Sobre Interacción interacción entre de especies. especies. Interacción entre especies. Bueno, y mañana quería yo dar esto, pero vamos a entrar a hablar brevemente para terminar nuestra presentación a las 8, si les parece. Bueno, cuando hablamos de una población, hablamos de individuos de la misma especie y tenemos que nosotros hablar también de la interacción entre las especies sin muchas veces analizar la población, ¿verdad? Y estas especies pueden ser o animal o vegetal indistintamente y su interrelación también.
Vamos a hablar de relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Como ya dijimos, nosotros vivimos en un hogar y tenemos diferentes roles con nuestra familia y también fuera de nuestra familia. En el ecosistema pasa casi lo mismo. Los sistemas vivos no se encuentran aislados. Cada especie tiene un rol dentro de la comunidad. Es decir, tiene un nicho ecológico. O sea, una palabra clave, nicho ecológico. ¿Qué es un nicho ecológico? Es la suma de todas las actividades y relaciones que los organismos realizan. ¿Para qué? Para asegurar y hacer un uso de los recursos del medio que son necesarios para su reproducción y sobre todo para su sobrevivencia. Ese es un nicho ecológico. Para lograr sobrevivir y reproducirse, estas especies establecen diversas relaciones que por su naturaleza se han clasificado en dos. Las relaciones entre los organismos de la misma especie, que son relaciones intraespecíficas, y las que se establecen con individuos de otras especies, y le llamamos a estas relaciones interespecíficas. Hablemos de la primera, relaciones intraespecíficas. Cooperación y competencia. Hablemos de la cooperación. ¿En qué consiste la cooperación? Consiste en la relación de individuos que son de la misma especie y que se unen para trabajar en equipo con fines de reproducción, protección, comunicación y en general para la sobrevivencia. En cambio, la competencia se origina cuando los recursos, como estamos hablando, son limitados. La competencia se origina cuando los individuos utilizan un recurso común que se considera escaso en relación con la cantidad de individuos que lo necesitan. La competencia entre individuos de la misma especie se denomina competencia intraespecífica. Entonces, ¿cuáles son las relaciones generales que puedan existir entre individuos de la misma especie? Pueden ser cooperación o competencia. Bueno, relación intraespecífica entre especies. Relación intraespecífica de cooperación. Familiares, relaciones de reproducción y de cuidado. Parentales monógamos, macho, hembra y crías. Parentales polígamos, macho, hembras y crías. Matriarcales, hembras con crías, ¿verdad? Son ejemplos de las relaciones intraespecíficas de cooperación. Reitero, parentales monógamos, ¿se entiende eso? Macho, hembra, crías. Parentales polígamos, macho, hembras, dice en plural, ¿se entiende? Y crías. Matriarcales, hembras con crías. Entonces, esa es un poco una clasificación de la relación intraespecífica, pero de cooperación. Relación sigue intraespecífica de cooperación, gregarias, sin relaciones de parentesco, pero con objetivos de protección mutua frente a depredadores y búsqueda de alimento. Ven ustedes que algunas especies en forma individual son prácticamente una presa fácil. Por ello, forman poblaciones, se gregarizan para protegerse. Entonces, es otra forma de cooperación entre especies. Relación intraespecífica siempre de cooperación. Estatales. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las hormigas? Hablamos de unas parientes de las hormigas que son las abejas, en este caso. Son también himenópteras. División del trabajo entre los individuos que integran estas poblaciones, creando una dependencia tan estrecha que ningún individuo podría sobrevivir aislado. Es imposible que una abeja
crezca alejada del enjambre. Tiene que conformar, tiene que ser componente de esa selecta casta de abejas. Entonces, a esta relación intraespecífica de cooperación le llamamos relaciones estatales, porque existe una división del trabajo entre los individuos que integran estas poblaciones. Seguimos con la relación intraespecífica siempre de cooperación. Coloniales. La población de individuos unidos físicamente entre sí forman un organismo común. Ven ahí las colonias, cómo se forman. Normalmente ocurre en el caso de algunos microorganismos como hongos, bacterias, micoplasmas. Forman colonias. Eh, entonces le llamamos a esto coloniales. Ahora yo quiero hacer un recuento, no quiero pasar muy rápido, quiero que nos acordemos de las relaciones intraespecíficas de cooperación: familiares, gregarias, estatales, coloniales. ¿Sí? Son 4. A no olvidar eso. Bueno, ahora hablemos de la relación intraespecífica, siempre entre especies, siempre entre individuos de la misma especie, pero ya de competencia. La primera es territorialidad, relación intraespecífica de competencia por territorio. Inclinación que tiene cada individuo de la población a ocupar un espacio determinado y defenderlo de los demás individuos de su misma especie. Imagínense en el caso de los felinos, que no está aquí, no tenemos una foto. Vemos equinos, creo que es hipopótamo, ¿sí? Y equinos, caballos, bueno, no se dice caballos, equinos, ¿verdad? Vemos que compiten, sobre todo los machos compiten por el territorio, en este caso, y el más fuerte es el que gana. Hay competencia siempre. Y es la única relación intraespecífica de competencia en este caso. Ahora veamos las relaciones interespecíficas. Esto ya es más complejo, las relaciones interespecíficas, porque es entre especies diferentes ya. ¿Pueden ver este bosquejo? Sí, profe. Bueno, es bueno que esto les puede, yo creo que tendrán luego, ¿verdad? Pero esto les va a servir mucho porque es un bosquejo que trata de simplificar un poco estos nombres muy bien, muy técnicos, podríamos llamarle. Relaciones interespecíficas. Y aparece los signos. A ver si consigo esta flechita. Ven, la primera relación aparece el 0, la barra y negativo. ¿Sí? Es decir, para una de las especies es indiferente la relación. Pero para la otra, que está también relacionada, es negativa la relación. Es decir, una de las especies, 0, ni le perjudica ni le beneficia, pero a la siguiente le perjudica. Esa relación se llama antibiosis. O por un lado, vamos a desarrollar cada una de las relaciones. Y la otra relación se llama amensalismo. Vamos a ver con sus ejemplos, etc. La otra relación, la segunda columna ya, tiene que ver con que una de las especies se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Epibiosis, tanatocresis, foresia, comensalismo, inquilinismo. Son las nomenclaturas de las relaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Después tenemos otra relación en la que una de las especies se beneficia y la otra se perjudica. Y es obvio, ¿verdad? Depredación, explotación y parasitismo. Reitero, una de las especies se beneficia y la otra se perjudica. Depredación, explotación, parasitismo. La otra relación es la relación en la que ambas, al relacionarse, se benefician. Simbiosis y mutualismo son los dos ejemplos.
Y la última es una relación en la que ambas se perjudican y es competencia. Competencia. Eh, yo quiero dejar esto para mañana. Hoy quiero culminar, ¿verdad? ¿Cuántos están en la sala? Y quisiera saber cuántos están, si me pueden ayudar. 26 veo yo, profe. 26. 26. Sí, profe. Bueno, yo lo que quiero es este trabajo que ustedes van a hacer. Yo les propongo nomás. Como que está muy desgastado el tema de hacer una monografía. Yo les propongo preparar un videíto. Y entonces no hace falta ni que presenten, porque yo tenía la idea de que ustedes presenten el trabajo el sábado, pero yo creo que con un video de no más de 10 a 12 minutos, 5 minutos, es una eternidad cuando uno resume bien, 7 minutos puede ser, de promedio en un videíto del trabajo, ¿verdad? Que ustedes van a hacer con relación a lo que ya está en la plataforma. Y ¿qué les parece o quieren nomás la monografía? Yo quiero darle esa opción. El video lo preparan, de hecho que pueden utilizar todos los materiales que tengan ustedes y exponen realmente el sentido práctico del tema que van a abarcar. ¿Qué les parece? Profe, con relación, Dos trabajos prácticos no vamos a tener. Este y otro que se va a referir a energía, ¿verdad? Dos trabajos prácticos no vamos a tener. profe, Sí, sí, con relación al trabajo práctico y en vista si optamos por el video, ¿sería de la forma grupal? sí, grupal. Eso también es otro detalle no menor. Eh, Algunas veces yo suelo tener problemas porque a algunas personas se les pasa o no aparece dentro de la lista, o se suma después, ¿verdad? Entonces yo lo que les ruego es que estos videos que ustedes lo van a hacer en forma grupal, si es que deciden hacer eso, grupal va a ser, igual lo pasen a la plataforma en forma individual. No sé si me explico. El video va a ser grupal, pero para que yo asigne el puntaje en forma automática, yo necesito que el video que le corresponde al grupo uno, en el que están 5 integrantes, cada integrante lo envíe. Hablo del envío. ¿Se entiende eso? Perfecto, se Sí, profe. entiende. Bien. Sí, es para que también en la plataforma, en el aula virtual, conste de que cada uno asumió la responsabilidad de alzar ese video que es grupal, pero en su sitio, ¿verdad? Particular. Eso es, ahora, tenemos que ver si optan por eso. Yo les pregunto, ¿están de acuerdo con eso? Permiso, profe, la verdad que al menos de mi parte particularmente yo no tengo luego grupo, ¿verdad? Y yo tampoco estoy por ayolas, o sea, hacer un video grupal en mi caso se me complica un poco. Pero te Eh, explico, discúlpame que te interrumpa. sí, Yo te entiendo perfectamente. Yo también sí, estoy aquí, estoy allá. Y por eso. justamente, escuchen bien, yo quiero que hagan sinergia, que es un tipo de relación, en este caso, intraespecífica va a ser. No importa que estés lejos, el aporte que vos des al grupo en algo eh, sirve, no importa que estés lejos. En el video no hace falta que todos hablen, de hecho que uno, dos máximo van a hablar en el video, van a estar representándoles a los del grupo. Y si todos quieren hablar, enhorabuena, ¿verdad? No hay drama, pero a mí me basta con que uno o dos represente al grupo en el video. Y si todos quieren participar, no hay problema, pero al ser un trabajo grupal, se supone que el grupo acordó recibir, aceptar
los parámetros como para que el que forme el grupo esté representado por el trabajo, ¿verdad? Así es que hago nomás, sin hacer apología de, bueno, yo estoy allá, hagan ustedes y no. No, algo se puede en la distancia igual hacer, ¿verdad? Entonces yo voy a investigar esto, voy a ver, voy a enviar los materiales, esto. A eso me refiero, ¿verdad? No se preocupen con que no todos aparezcan relatando el video o estando en el video, ¿verdad? No sé Profe, si otra consulta. Sí, En cuestión, o sea, el video va a ser o sea, va a ser lo único que vamos a presentar, no va a ser necesario tener un texto o algo nada, nada. Si, que si hacen el video, solamente. ningún texto. Yo entiendo Ujú. que sí van a usar a lo mejor un PowerPoint, algo para ir relatando, ¿verdad? Eh, yo creo que no más de 5 o 7 PowerPoint para explicar, ¿verdad? Algunos con un PowerPoint explican todo el proceso, ¿verdad? Sí, Y justamente le iba a consultar también sobre eso, del tiempo, si hay un tiempo determinado que usted quiere que yo no, sigamos, como yo para no que... quisiera yo no quisiera que el video supere los 10 minutos. Eh, puede ser Entonces, en menos base a eso, realizar de el una manera material. resumida el trabajo. Exactamente, exactamente. Yo sé que a muchos les cuesta lo del video y a otros les es espectacular, ¿verdad? Porque es lo más práctico y cambia toda la metodología que yo ya les pasé, ¿verdad? Cambia un poco eso, pero también les va a servir de base, pero no van a entregar ningún otro material más que el video si es que optan finalmente por el video. Es difícil, yo me pongo en el lugar de cada uno de ustedes. No ha de ser fácil conformar el grupo porque no se conocen todos todavía, ¿verdad? O sí se conocen todos. Muy pocos todavía se conocen. Entonces no ha de ser fácil conformar los grupos. Traten de encontrar un mecanismo para socializar, conocerse, hablar, ustedes entre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ciegas pues es difícil. No sé si me explico. Por lo menos Sí, ahora, profe. en este primer De hecho, módulo. Profe, de hecho que consulta, Adelante, adelante. permiso. Usted Sí, mencionó que hasta 5 integrantes, o sea que podemos hacer un grupo de menos de 5 integrantes sí, entonces, ¿verdad? pueden Ok, hacer. Hasta 5 menos puede ser, sin problema. ok, muchas gracias, profe. Si algunos me dicen a mí, porque no es esto excluyente, ¿verdad? Si algunos me dicen, no, yo solo quiero hacer, ¿se puede? Claro que se puede. Yo nomás siempre creo que si hay posibilidad de compartir el esfuerzo, el trabajo, integrarse, es bueno siempre eso. Ahora, si alguien me dice, no, yo quiero, sin problema, sin problema. ¿Alguna consultita más? no, creo que está todo claro, profe. Está todo Yo claro. no tengo, yo no creo, o sea, yo de mi parte no tengo inconveniente. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. No, para avisarles nomás que envié el enlace para la asistencia. El chat, Sí, profe, eso ¿sos, nomás quería avisarles. vos sos Fátima, profe, o No, yo Serena? soy, yo soy No, la profe Mirna Mirna, la Yolas. profe Mirna es Ah, la profe profe. Mirna. Mirna, Ah, ya, ya, eh, ya. sí, Gracias, profe. tenés mucho asistente, profe. tenemos Qué gusto, qué Le Mirna te- gusto. Yolas, profe. Está bien ¿Qué eso. tal, profe? ¿Cómo estás? Yo soy la profe Pe- Fátima. ¿Qué tal, profe? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Qué Y bueno, estamos qué bueno. culminando, por esta noche, estamos culminando la exposición y queremos seguir mañana, si Dios permite, a las 8 de la mañana. Qué ¿Sí? Profe, bueno, profe. Sí, sí están de Eh, una última acuerdo. consulta, profe. ¿Cuándo Sí, sería la adelante. entrega de este trabajo? Hasta el miércoles de la siguiente semana hay tiempo. Ok. Hasta el miércoles. Pero no me dijeron si todos están de acuerdo con el tema del video. Si no dejamos así como estaba, como una monografía, no hay problema con eso.
Profe, ¿no se puede optar por los dos en todo caso, de acuerdo a lo que decía cada grupo? Puede ser desde la monografía o los videos. Se puede, se puede, se puede. Entonces dejo a merced de cada uno de los grupos optar, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, profe. Y con relación al video, los detalles pueden preguntar si tienen alguna duda, sin problema vamos a estar asistiéndoles. Genial, profe. Viste que tenemos que consultar en el grupo, pues, para... Sí, 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 yo entiendo eso que no es fácil decidir, ¿verdad? De todas Buenas formas, tardes. esta última aclaración, o sea, de que los que quieran, bueno, hacer en forma, así como inicialmente planificamos, y los que quieran hacer en forma de video, sin problema, sin problema. Una consulta, profe. Sí, adelante. Sí, la gente que opta por la monografía va a hacer la defensa del trabajo en clases. Sí, va a ser. Va a tener que hacerlo porque es parte del puntaje. El video no. Así es. Ok, muchas gracias, profe. Entonces la entrega sería el miércoles de la otra semana. El miércoles de la próxima. Hoy es viernes y el próximo miércoles O sería. sea, Miércoles sería el 2 de 5 abril. sería, profe. 5 de abril. No, sábado 5 de abril. 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, creo que es 2, sí, 2. Ahora, los que van a entregar la monografía lo van a hacer solamente la monografía. Y el sábado 5 los que entregan la monografía, van a presentar el trabajo. ¿Entienden? Profe, yo quisiera preguntar también algo. Sí, Si es que optamos, por ejemplo, con el grupo a hacer el video, no es necesario mostrar, por ejemplo, tu rostro, sino que directamente poner, por ejemplo, el PowerPoint y explicar claro. también podría Sí. ser, ¿verdad? Sí, claro, no hace falta. Lo que a mí me interesa en este caso es que el material eh, tenga el contenido que realmente nosotros esperamos que ustedes mm, lo, lo expliciten a través del video. Nada más No, que eso. sí, porque mejor pues así como para dar a entender eso, porque como vos dijiste, hay mucho que no queremos, por ejemplo, tenemos vergüenza y todas esas cosas, entonces ¿Sí? nos va a ser mucho más fácil hacer eso, que se Sin filme el problema, PowerPoint claro, y vos vas explicando nomás. totalmente. Y normalmente así, bueno, es la forma general que se hace, sin mostrarse. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Pero lo que a mí me interesa es el material, ¿verdad? Me Claro. interesa el Y va a material. ser mucho mejor también por el tema de que así vamos a tener más tiempo cuando tengamos la clase presencial también. Eso sería magnífico, ¿verdad? Porque esa clase presencial yo quisiera aprovecharlo como para que desarrollemos estas unidades que son un poquitito más complejas, sobre todo el tema de energía y los ciclos biogeoquímicos, que son un poquitito más complejitos, ¿verdad? Ok, Así gracias, que profe, por la eh, aclaración. a las órdenes y si Dios permite nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Yo no sé si la profe va a pedir alguna fotografía, algo, suelen pedir. ¿Está alguien? La profe Fátima parece que Sí, profe, para que prendan sus cámaras. Profe, sí.
Profe, estamos con la foto, ¿verdad? ¿O falta alguien? Sí, estamos. Estamos, muchas gracias, muchas Sí, gracias. profe. Buenas noches a Gracias a todos. ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.